El día de hoy vamos a ver movimiento circular uniforme. Se designa con las siglas MCU, movimiento circular uniforme. Es un movimiento, pues su nombre lo dice, circular. Lo más importante de este movimiento circular es que es repetitivo. ¿Qué quiere decir repetitivo? Que el movimiento es cíclico, está repitiéndose cada determinado tiempo. ¿Listo? Vamos a pensar en un círculo y en ese círculo hay una señal aquí. ¿Listo? Puede girar para cualquiera de los dos lados, a favor de las manecillas del reloj o a contra las manecillas del reloj. En ese movimiento circular hay unas características especiales. Ese círculo tiene un radio, ¿sí? Y ese movimiento, supongamos que la señal está aquí, en determinado tiempo, la señal puede estar en cualquier otro lado, ¿cierto? Esta es la señal y entonces pasa aquí. Se movió de dos formas. Se movió un ángulo, que lo llamamos alfa, y además se movió una longitud que la llamamos S. Este ángulo lo medimos en grados, pero observe que ese ángulo tiene que ver directamente con esa longitud que se movió. ¿Listo? O sea, si el ángulo es más grande, obviamente la longitud tendrá que ser más grande. Si el ángulo es más pequeño, obviamente la longitud tendrá que ser más pequeña. ¿Listo? Esas dos variables, S y R, están relacionadas, son directamente proporcionales. Cuando aumenta S, lo lógico es que alfa, el ángulo, también aumente. Y esa S será una relación con el radio. O sea, si el radio es más grande, pues S tendrá que ser más grande con el mismo ángulo. Acuérdese que el ángulo pues lleva hasta 360, ¿sí? O sea, una circunferencia más pequeña tendrá un ángulo igualito, podría tener un ángulo igualito. R, un ángulo alfa, y podría ser este alfa y este alfa igualitos. ¿Cuál sería la diferencia? Pues ese R y esa S, porque obviamente esta distancia es mucho menor que esta, ¿cierto? Entonces, esta S también sería el ángulo por R. Si R es más pequeño, pues obviamente S será más pequeño. Y esta es la primera ecuación que tenemos ahí. S se llama longitud. Alfa es el ángulo recorrido y R, pues el radio de la circunferencia, radio del círculo. Y la primera ecuación que vemos es esta, aunque esto es muy geométrico, o sea, esta ecuación es de geometría. Es la relación entre la longitud barrida, así se llama barrida, o la longitud que se mueve la circunferencia, con el ángulo también se llama barrido, el ángulo que se mueve la circunferencia. Muy bien. Esta es la primera. Esa circunferencia se está moviendo uniformemente, o sea que en un tiempo determinado siempre se va a mover el mismo ángulo. ¿Listo? Y aparece algo que se llama frecuencia. La frecuencia, que su nombre indica las veces que se repite, ese es un movimiento cíclico, o sea que se repite cada determinado tiempo. Esa frecuencia que se designa con la letra F será una relación entre el número de vueltas y el tiempo que se demora en dar ese número de vueltas, ¿cierto? A esto también lo podemos llamar vueltas o revoluciones, o se puede llamar ciclos, y
para el movimiento ondulatorio, que es lo que vamos a ver más adelante, se llamará oscilaciones. ¿Listo? Aquí lo llamamos revoluciones. Algunos conocen de pronto de motores y los motores aparecen en unas revoluciones por minuto. Y eso tiene que ver con frecuencia. La frecuencia son esas revoluciones por minuto. Revoluciones por tiempo. Aparece otra variable que se llama periodo. Ese periodo T es el inverso de la frecuencia. O sea, es tiempo sobre número de vueltas. Recuerde que esas vueltas pueden ser llamadas revoluciones. Entonces el periodo será un tiempo relacionando con el número de vueltas. En realidad la definición de periodo es el tiempo que se demora en dar una vuelta. Porque eso es lo que vamos a ver aquí. Tiempo por vueltas. 2 segundos por vuelta o 3 segundos por vuelta. Pi segundos por vuelta. Cualquier número puede ser. ¿Listo? Dos variables que aparecen. El periodo y la frecuencia. Hay algo especial y es que el periodo es el inverso de la frecuencia. Aparece otra ecuación. Una ecuación donde el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Bueno, esto es una explicación teórica de lo que vamos a ver. Un ejercicio tendrá un movimiento circular con unas características especiales y le preguntarán cualquiera o todas estas variables que estamos viendo. Vamos ahora con la velocidad angular. Aquí hay algo especial, una velocidad que es posible que usted no haya visto nunca. Una velocidad angular. Las velocidades que usted ha visto normalmente son una distancia recorrida sobre un tiempo. Pero acuérdense que velocidad es simplemente una relación de algo con el tiempo. O sea, por ejemplo, una velocidad sería ¿cuántos perros calientes se come usted en determinado tiempo? Yo soy capaz de comerme 4 perros calientes en un minuto. Bueno, 5 perros calientes en un minuto, eso es una velocidad, ¿cierto? Aquí, esta velocidad la llamamos angular porque tiene que ver con el ángulo. La designamos con la letra omega. Esa letra omega minúscula, esa letra omega minúscula, porque la mayúscula es esta, esa letra omega minúscula tendrá la ecuación siguiente. Sería el ángulo recorrido dividido el tiempo que se demora en recorrer ese ángulo, ¿cierto? Pues podría ser simplemente, si este ángulo lo recorrió en un segundo, entonces sería este ángulo dividido un segundo. Ahora, en esta velocidad angular, el ángulo debe estar en radianes. Es absolutamente indispensable. Para este movimiento circular se trabaja el ángulo en radianes. Eso quiere decir que la velocidad angular tendrá las unidades de radianes sobre segundo. Normalmente radianes sobre segundo, podría ser radianes sobre hora, dependiendo de las características de esa velocidad angular. Pero esta sería la ecuación, ¿cierto? Aunque esa velocidad angular tiene que ver también con la frecuencia. Entonces, velocidad angular, también podemos hallar la velocidad angular con esta otra fórmula. 2pi multiplicado por la frecuencia, ¿sí? Estos 2pi vienen a ser radianes, una vuelta completa. Radianes. Multiplicado por la frecuencia, ¿sí? Y les voy a explicar esta ecuacióncita en especial. Entonces, en esa ecuación aparece 2pi por frecuencia. Pero esos 2pi tienen que ver con una vuelta completa. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la relación entre el número de vueltas y el tiempo que se demora en dar esas vueltas, ¿cierto? Cuando tenemos una frecuencia, podría ser, por ejemplo, 3,5 vueltas por segundo.
Sin embargo, la frecuencia no se da en esas unidades. La frecuencia se da en 1 sobre segundo. O sea, no explico yo qué son vueltas. Porque podrían ser vueltas, revoluciones, oscilaciones. La frecuencia tiene que ver con la repetición de un número de ciclos con respecto al tiempo. Entonces lo tomamos como 1 sobre segundo. Y ese 1 sobre segundo decidieron que lo iban a llamar hertz. ¿Alguien ha escuchado hablar de esa palabra hertz? Y sus unidades son Hz, hertz. O sea que yo la frecuencia la doy en 3,5 hertz, pero sabiendo que esos hertz es 1 sobre segundo. Bueno, colocando cualquier número. 3.5 es simplemente una cantidad que coloqué. Entonces, de ahora en adelante, entendido, la frecuencia se da en hertz. Así se escribe y así son las unidades, Hz. Entonces, cuando yo voy a ver la frecuencia, la frecuencia relacionada con la velocidad angular, entonces me doy cuenta que este 2pi radianes sobre vuelta. O sea, lo que me están diciendo es que una vuelta se está dando en 2pi radianes. Efectivamente, ¿qué es una vuelta completa? Pues en un ángulo 360 grados. Y si lo pasamos a radianes, eso serían 2pi radianes. Una vuelta completa, 2pi radianes. Al tener una vuelta completa, 2pi radianes, entonces ahora sí entiendo esto. Esto multiplicado por la frecuencia, que son vueltas por segundo. Pero recuerde que no vamos a tener en cuenta las vueltas, porque frecuencia lo damos en 1 sobre segundo. Al finalizar esta operación, supongamos que la frecuencia es 3.5, serían 2pi radianes por la frecuencia, que sería ese que colocamos ahora, 3.5 Hz, 1 sobre segundo, ¿cierto? Al multiplicar esto, entonces, omega me va a dar 2pi por 3.5, que eso me da 7pi. Inclusive el número pi se deja, no es necesario convertirlo a número. Y eso me da radianes arriba sobre segundo. O sea, unidades de ángulo sobre tiempo. Y eso se llamará, o se llama, velocidad angular. Bueno, listo, velocidad angular. Resulta que también existe una velocidad lineal, que inclusive la llamamos BL. Esa velocidad lineal tiene que ver con la distancia recorrida, que en este caso sería S, que tiene que ver directamente con el radio, ahorita veremos cómo lo reemplazamos, sobre el tiempo. ¿Listo? SS ahora sí es en metros. Las unidades de velocidad lineal sí serán metros sobre segundo. Eventualmente si tenemos metros para la distancia y segundos para el tiempo. Sin embargo, esa S ya sabemos que es alfa, el ángulo, por R, y esta ecuación también serviría para hallar la velocidad lineal. O sea, si yo tengo el ángulo, tengo el radio, no tengo que hallar S, simplemente lo reemplazo y averiguo ese ángulo en cuánto tiempo lo recorrió, ¿cierto? Pero ¿qué es esto? Omega es ángulo sobre tiempo, omega es velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad lineal se relaciona directamente con la velocidad angular al multiplicarla por R. Y esa sería la velocidad lineal en términos de omega, de la velocidad angular. Un montón de ecuaciones, pero todas esas ecuaciones se pueden utilizar o efectivamente se utilizan para realizar ejercicios. ¿Sí? Esto es simplemente entender qué es lo que está sucediendo en un movimiento circular, que eso ya mismo se lo voy a explicar. Bueno, estas más o menos son las ecuaciones. Existen otras. Por ejemplo, la velocidad angular, ya vimos que es 2pi por la frecuencia, pero sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo, que se puede escribir así,
o se puede escribir así, porque efectivamente es la misma ecuación. Yo necesito esta, porque la voy a reemplazar acá. Entonces, la velocidad angular, entonces será 2pi sobre el periodo. Recuerda que este 2pi siempre lleva radianes, aunque no se lo escribo. Las unidades de periodo son segundos. Entonces, esta velocidad angular vuelve y juega radianes sobre segundo. Bueno, y esto, pues es la explicación de las ecuaciones. Vamos a ver qué sucede en este movimiento circular. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Un movimiento circular, ojo, que tiene que ser uniforme, o sea, la velocidad tiene que ser la misma, no hay aceleración. Aunque existe movimiento circular acelerado, también se puede trabajar, pero en este caso vamos a hallar movimiento circular uniforme, a trabajar ese. Entonces, por ejemplo, un motor normalmente está moviendo un eje. Esa velocidad de ese eje es movimiento circular uniforme. Ese estudio de esa velocidad mejor. ¿Listo? Y esa velocidad se puede traducir en velocidad lineal, en caso de que yo tenga una velocidad lineal, sabiendo pues el tamaño del eje, ¿cierto? Desde el punto de vista de la longitud, o sea, la distancia de todo alrededor del eje. También necesito saber el radio y esa velocidad tiene que ver con la frecuencia, o sea, con la cantidad de vueltas que da en un tiempo determinado. Además que esa velocidad tiene que ver también con la velocidad angular, o sea, cuánto ángulo recorre en un tiempo determinado. Con esto terminamos movimiento circular. No se despeguen del canal. Recuerden que en el canal encontrarán videos relacionados con ejercicios que tengan que ver con movimiento circular para que puedan reforzar este conocimiento. Acuérdense de suscribirse al canal y darle me gusta. Que estén bien.